tardes. Bueno, pues son las 5 de la tarde, un momento de darles bienvenida al coloquio virtual estudiantil de Ciencia de Datos y darles sobre todo la bienvenida a Fabio. Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Más o menos, a ver, vuelve. Probando, 1, 2, 3. Ahí está mejor, sí. Bueno, pues creo que hay un poquito de reverberación. A ver. Dame un segundo. Ya va. Probando mejor. Ahí está. Probando. Sí, mejor, mucho mejor. Gracias. Bueno, entonces, pues les decía yo que hoy tenemos el honor de contar con una plática de Fabio Vázquez. La plática se llama Deep Unsupervised Learning. Y bueno, Fabio no es la primera vez que da plática aquí, tenemos ya el gusto de conocerlo en sus pláticas desde antes. Él es físico, teórico, ingeniero en computación, tiene una maestría en ciencias físicas por la UNAM, imparte cursos en línea de ciencia de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático en las universidades de Dartmouth, Columbia, Wharton, Berkeley e Imperial College of London. Actualmente trabaja creando contenido y cursos en línea como CEO y Chief Data Scientist en Cluster. Ha sido consultor y asesor en varias empresas en América Latina y en el mundo y es instructor de ciencia de datos y miembro de la facultad en el Emeritus Institute of Management, que es una plataforma de educación en línea, y bueno, también es editor del International Journal of Business Analysis and Intelligence. Tengo el gusto entonces de cederle la palabra a Fabio con su plática Deep Unsupervised Learning. Gracias, adelante Fabio. Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Pilar, Rocío, a toda la universidad. Vamos a compartir pantalla, denme un segundo para que cuando la vean por favor me avisen. ¿Ya pueden verla, perdón? Sí, ahí está. Ok. ¿Se ve grande ahora? Sí. Ok. Bueno, voy entonces a comenzar. Tengo solamente 1 hora para hablar porque tengo después una clase también. Entonces, voy a intentar hacerlo bien y un poco también conciso para no extenderme mucho. Tiendo a hacerlo a veces cuando hablo mucho, así que bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible para no irme demasiado. Bueno, la charla, como quieran, la pueden leer Deep Unsupervised Learning o Supervised Learning, da igual. Según entiendo, luego les van a hacer llegar estas láminas, así que si quieren tomar notas pueden hacerlo. De igual forma, si no, les envían estas láminas. Ahí tienen mi contacto para quien me quiera seguir por allí, por las redes. Estoy en Instagram y en Twitter como Fabio Vaz. Ahí comúnmente comparto cosas de lo que hago, las charlas. Está mi GitHub también. Tengo códigos ahí comúnmente de ciencia de datos y de machine learning. Está mi LinkedIn para quien quiera un poco más también ahí de contexto de qué hago. Bueno, ¿qué vamos a estar el día de hoy hablando? Vamos a dar una pequeña motivación de por qué es importante este tema, de qué es este tema. Luego vamos a definir algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a seguir con la discusión que vamos a tener luego. Vamos a introducir el Deep Learning. Seguro ya saben qué es, pero igual para que no tengamos dudas de lo que estamos hablando. Vamos a introducir una rama del Machine Learning que es el no supervisado, que ya luego lo vamos a hablar con más detalle, pero quiero de allí pasarme a un pedazo todavía, una subparte del Machine Learning, que es la aplicación de algoritmos de Deep Learning no supervisados. Vamos a ver una pequeña introducción y veremos una pequeña descripción de 4 de ellos, que son los autoencoders, las máquinas de Boltzmann, las Deep Belief Networks y las GANs. Luego les haré un pequeño demo de algunas de sus aplicaciones y una conclusión de lo que hemos llegado el día. Me voy a brincar un poquito de quién soy, como ya me lo brinqué. Igual eso les queda a ustedes en láminas que le van a hacer llegar después. Así que bueno, vamos a arrancar ya con el contenido. Entonces, si tienen preguntas, por favor, en el camino me pueden hacer. No tengo problema en parar, o si quieren esperar al final también está bien. En un paper que se llama Un Review de Machine Learning del 2015, los 3 principales padres en realidad de esta área, Yann LeCun, Joshua Bengio y Geoffrey Hinton. Por cierto, Joshua Bengio vino para acá, para México, hace como 2 años, creo, para la UNAM. Dio unas conferencias en el RIA.
eh, ellos dicen, el Machine Learning no supervisado tuvo un efecto muy catalizador al revivir el interés en el Deep Learning. Pero desde entonces se ha visto ensombrecido por los éxitos del Machine Learning supervisado. Ya vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos. Pero ellos hablaban ya en el 2015 que ellos estaban esperando que el Machine Learning no supervisado tenga mucho más interés a largo plazo. Y comentan algo vital, que el aprendizaje humano y animal en gran parte no es no supervisado. Descubrimos el mundo y su estructura observándolo, no deduciendo el nombre, no diciendo el nombre de cada objeto. Unos años después, Yann LeCun dio otra charla en la cual dijo lo siguiente. Si la inteligencia fuera un pastel o una torta, como digo yo en venezolano, el aprendizaje no supervisado sería el pastel como tal. El supervisado sería el glaseado del pastel y el reforzado sería la cereza del pastel. Comenta que sabemos cómo hacer el glaseado y la cereza y cómo poner la cereza, pero no sabemos cómo hacer el bizcocho, no sabemos hacer como tal el pastel. O sea, nos falta mucho camino por recorrer allí. Y lo que comenta él es que se requiere de atacar el problema del machine learning no supervisado antes de que se pueda llegar a pensar en una verdadera AI. Entonces, los principales investigadores de este mundo, y pueden buscar muchos más quotes como estos, en los últimos 5 años se han dedicado tanto a investigar en esta rama, como a hablar de la importancia que tiene para poder llegar a eso que queremos llegar todos, que es la inteligencia general artificial, ¿no? Este tipo de agentes súper inteligentes que se supone que son el futuro del machine learning, del AI y todo esto, pero que no vamos a poder llegar allí si no nos ponemos un foco en el machine learning no supervisado. Así que lo que yo les voy el día de hoy a hablar es un poquito de lo que se ha investigado en los últimos años, para que lo conozcan. No entraré a detalle en nada porque no da tiempo de hacerlo. Solamente voy a entrar a definirles algunos algoritmos clásicos y modernos que existen en estas ramas, para que ustedes tengan una idea en realidad de lo que está pasando y si les interesa puedan seguir investigando sobre el tema. Bueno, antes de poder entrar a esto, quiero que todos tengamos un mismo entorno de definiciones. Por lo tanto, vamos a hacer unos minutos, vamos a dedicarle a definir algunos conceptos importantes que nos van a servir en el transcurso de la charla. Quiero que tengan una idea de cómo funciona la AI. Ya la vamos a definir, pero muchas veces se confunde la gente en pensar si Machine Learning es AI o si AI es Machine Learning, qué es Deep Learning, qué es Machine Learning. En palabras muy básicas, en una imagen, AI es el campo completo de investigación. Adentro de allá está el Machine Learning y adentro está el Deep Learning. Hay un paso importante entre el Machine Learning y el Deep Learning, que es cómo aprendemos representaciones, que ya vamos a ver qué quiere decir esto, pero como pueden ver, el Deep Learning está adentro del Machine Learning y a su vez está adentro del AI. Puntos importantes a considerar para que no tengan ya ustedes esa confusión de qué está dentro de qué o qué se usa o qué no se usa. Ahora, ¿cómo definimos AI? Vamos a definirlo en palabras muy, muy básicas, como los procesos automatizados para emular las habilidades y capacidades humanas con computación. O sea, el campo global de investigación lo que quiere hacer en últimas es poder emular a un ser humano. Queremos poder emular muchas de sus habilidades, como la visión, el audio, el tacto, reconocimiento de entorno, que pueda hacer que pueda darle respuesta a un problema, lo que todos los días hacemos y damos por sentado como somos humanos, lo hacemos sin ningún problema y con el tiempo aprendido, el AI tiene la idea de emular ese comportamiento. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que era muy difícil. Y esto arrancó en los 50 formalmente, ¿no? Y era muy complicado en realidad emular lo que los humanos hacían. Por lo tanto, comenzamos como a acotar lo que queremos hacer o lo que querríamos hacer
para lentamente ir construyendo este camino al AI general. Un concepto vital que nos ayuda a entender todo esto es el concepto de modelo. Un modelo se define en ciencia como la abstracción de la realidad para entender un proceso o fenómeno mediante el cálculo, la matemática principalmente. Vemos aquí un ejemplo para quien estudió física teórica por allí, la ecuación de Einstein de la gravedad nos habla justamente de un modelo que él hizo para la gravedad como una deformación desde el tiempo y el espacio, que dependiendo de la masa del objeto, deforma más o menos esa fábrica o ese tejido del tiempo y el espacio y se pone en una ecuación. Claramente no es la realidad esto, es una abstracción de la misma. No estamos en la ciencia, no estamos buscando encontrar la realidad o la verdad absoluta. Queremos algo que nos permita acercarnos a entender el proceso. Y esto es muy relevante porque es lo que también hace el AI. El AI, como se dio cuenta de que era muy difícil emular 100% la realidad del ser humano, vamos a hacer modelos entonces que nos permitan entender cómo funcionan los distintos procesos que los humanos hacen a partir de matemática y de computación, y con la idea de que eso vaya acumulándose para construir como un modelo completo de lo que hace un ser humano. Entonces ya hemos definido AI y modelo, y ahora vamos a ver cómo todo va a entrar lentamente en acción. Vemos que el machine learning se puede definir como descubrimiento de patrones de datos para predecir el funcionamiento de un modelo, perdón, de un proceso o un fenómeno, usando algoritmos que no están programados explícitamente. Vean que aquí esta parte es muy parecida a un modelo, como le definí a ustedes modelo. Y es porque justamente Machine Learning es modelado. El Machine Learning es crear modelos con la computadora a partir de datos para predecir cómo funciona un fenómeno o un proceso. Y hay una palabra clave, que los algoritmos que están acá no están programados de forma explícita. O sea, no es una programación clásica como if y else y ya. Eso pasó mucho en los años 70-80, que surgieron los sistemas expertos, para quien lo recuerdan, que eran principalmente sistemas de conocimiento que se vertía todo el conocimiento experto de un humano en distintas reglas de negocio. Eso, aunque útil, no emula cómo funciona en ninguna parte un ser humano. Entonces, lo que se intentó hacer con el Machine Learning es cómo hago para justamente predecir el funcionamiento a partir de datos, no de yo programar de forma explícita cómo funcionan las cosas. Entonces, aquí esto yo lo hablé en otra charla, no me acuerdo si la di en el coloquio de la UNAM, en el de GETIC, no me acuerdo, pero en esta charla yo hablaba justamente un poco de los paradigmas que existen en la computación del Machine Learning. Y el paradigma que estamos ahorita, de que les voy a hablar toda la charla, es el modelado algorítmico. Es una cultura que esto lo plantea Leo Breiman en un artículo del 2001, el cual él dice que o sea, la estadística clásica tiene una cultura de modelado de datos, en la cual lo que se hace es que se supone que existe un modelado de datos estocástico y se centra en estimar parámetros a partir de datos y usar un modelo para obtener información. Este tipo de cultura se basa en pruebas de bondad de ajuste, estudio de residuos y en la inferencia. La cultura que él plantea que era el futuro de la ciencia, él llamó la cultura algorítmica de la estadística, que hoy en día se llama Machine Learning. Él se refería en realidad allí era al Machine Learning, en la cual tratamos a los datos como un desconocido y se usan unas variables de entrada para predecir la respuesta de salida, la Y. Y acá se basa en evaluar la precisión predictiva. Nos enfocamos en la predicción en el Machine Learning y en la inferencia en la estadística. O sea, todo lo que yo les voy a hablar el día de hoy se basa en esta cultura de modelado algorítmico. Es un tema más complejo para discutir. Yo lo hablé justamente en esta charla. Está creo que en YouTube, no estoy seguro. Así que por ahí pueden conseguirla. Bien, entonces, para hacer Machine Learning, en realidad un tipo, el más clásico de Machine Learning, ya vamos a ver que hay más tipos de Machine Learning, se requieren tres cosas. Datos de entrada, ejemplos de lo que ustedes quieren obtener y una forma de medir
si el algoritmo está haciendo un buen trabajo. Con estas tres cosas ustedes pueden hacer Machine Learning. Claramente esto es un tipo de Machine Learning que vamos a ver cuál es en un ratito, pero esto es lo que comúnmente la gente hace en Machine Learning. Tiene datos de entrada, tiene ejemplos de lo que espera de salida y tiene una forma, o sea, tiene un algoritmo, obviamente, un modelo y una forma de medir si el algoritmo está haciendo un buen trabajo o no. Luego nos vamos a otro mundo. Ya sabemos que el Machine Learning tiene adentro al Deep Learning. Y quiero destacar algo. El Deep Learning no se refiere a aprender más profundamente las cosas, ¿ok? Aunque la traducción literal es profundo, en este caso del Deep, no se refiere a que es más profundo que el Machine Learning en entendimiento. Se refiere a la idea de juntar sucesivas capas de representaciones. La cantidad de capas que tiene un modelo se denomina la profundidad del mismo. Otros nombres que ustedes pueden encontrar en los papers originales de Deep Learning se llama, por ejemplo, aprendizaje jerárquico por capas. Esos son son nombres que también se le dio en un momento al Deep Learning que no pegaron mucho. El que pegó fue Deep Learning, que es bueno y malo en algunas partes de nombre porque confunde a la gente en pensar de que si es profundo o es más avanzado, profundo de entendimiento del Machine Learning. No, se refiere nada más a la idea de sucesivas capas de representaciones. El concepto básico detrás del Deep Learning es el concepto de una red neuronal, que ya vamos a discutir a más detalle, pero la red neuronal, esto es una forma muy visual de entenderla. Tenemos algún tipo de entrada, por ejemplo, una imagen de un perro. Existen algunas neuronas internas y conexiones, y el algoritmo nos entrega que esto en realidad es un perro, ¿no? De nuevo, esto es una forma muy pictórica de entenderlo, ya vamos a entrar un poco más a detalle. Entonces, el concepto detrás de Deep Learning, estas capas son capas de redes neuronales. Y antes de entrar en eso, quiero que entendamos algo que ya les he comentado 2 veces en esta charla. El problema central del Machine Learning, que también incluye esto al Deep Learning, es transformar los datos de manera significativa. Eso quiere decir, aprender una forma útil de mostrar los datos de entrada disponibles y crear una representación que nos acerque al valor o resultado esperado. Entonces, todo el Machine Learning en gran parte es transformación de datos para encontrar una forma útil de representar la información. Eso es Machine Learning en palabras muy básicas. Y este concepto de Machine Learning que les estoy dando aquí ahorita es equivalente al que les di hace un rato, solamente que está fraseado de una forma diferente. O sea, aquí el aprendizaje como tal proviene de las entradas y las salidas que ustedes quieren obtener a partir de transformaciones de datos. Bien, entonces, tipos de Machine Learning que ya les comentaba hace un rato que les di un ejemplo de lo que se requiere, de las 3 cosas que se requerían para hacer un tipo de Machine Learning. Bueno, ahí me refería al que se llama supervisado. El Machine Learning supervisado es en el cual tenemos etiquetas a predecir, en el cual una de las variables es una variable objetivo o target que ustedes quieren predecir. Ese target puede ser continuo o discreto. Si el target es continuo, ustedes hacen una regresión. Por ejemplo, quiero predecir el valor de una acción en el mercado, en la bolsa de valores. Quiero saber cuál es el precio del Bitcoin en los próximos meses. Quiero calcular el precio de una casa, por ejemplo, con respecto a sus variables. Todo es continuo y nos lleva al mundo de la regresión. Si el target es una categoría, entramos entonces al mundo de la clasificación. Por ejemplo, predecir si algo es fraude o no es fraude, si algo es un perro o un gato, si le doy el crédito o no a un cliente, si algo es azul o es rojo. Entonces, ahí tenemos una clasificación a partir de una categoría. Entonces, ese es el más común, el que ustedes comúnmente ven en sus clases, cursos, es donde nos hemos enfocado más en los últimos 10, 15 años. Hay otro mundo del Machine Learning, que es el que más vamos a hablar el día de hoy, que es el no supervisado. En este caso no hay una etiqueta a predecir, no hay una variable clara a predecir. O sea, no hay ejemplos de los cuales aprender. En este caso lo que tenemos son
son algoritmos exploratorios que descubren patrones en la información, como vamos a ver en un momento. Ejemplos de esto está clustering, tiene dimensionalidades, ya vamos a entrar un poco más ahí a detalle, pero son algoritmos en los cuales no existe un target a predecir, sino es más exploratorio. Un tipo que no vamos a hablar en esta charla es el de refuerzo. También hay aplicaciones de lo que vamos a hacer con el Reinforcement Learning, pero no vamos a discutirlo por cosas de tiempo. En el de refuerzo se define un tipo de agente, el cual tiene la capacidad de entender en tiempo real de la naturaleza, o tiene la capacidad de, a partir de una función de recompensa, aprender a ver qué está bien y qué está mal, y justamente de ahí aprender, ¿no? Está muy aplicado esto en el mundo de la robótica, todo esto, y comúnmente el AI general depende de todo esto, ¿okay? No nada más de una cosa, no es que nada más hago un algoritmo de este tipo y ya. O sea, a donde queremos ir a largo plazo es a algoritmos multitarea, que tengan la capacidad de regresión, clasificación, de refuerzo, de clustering, todo eso en un solo código, ¿no? Claramente es como la teoría unificada del machine learning, lo que queremos buscar, ¿no? Como lo que buscábamos los físicos hace, bueno, todavía estamos buscando los físicos, la teoría que estaba como que unificada desde el universo. Sí, Miguel Ángel, ¿tienes una pregunta? Tienes la mano levantada. ¿Pueden hablar las personas? Estás en mute, Sí, sí Miguel. pueden, sí pueden. Estás en mute, Miguel Ángel. Déjenme. Bueno, voy a seguir porque no me permite. Sí, podemos dejar las preguntas al final. Yo ahorita checo a ver por qué no es que puede. Ok, entonces la dejamos para el final, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir, porfa, tu pregunta guárdala, porfa, Miguel Ángel, para que al final la puedas hacer, ¿ok? Bueno, entonces entremos un poco más a detalle ahora a Deep Learning. Les recuerdo la charla que estamos discutiendo, para si se los olvidó, es Deep Learning no supervisado. Entonces tenemos que entrar un poco más en esto del mundo del Deep Learning. Fabio ya me dejó hablar, disculpa que te Sí, Miguel. interrumpa, pero ya me permitió. Oye, tengo una pregunta respecto a lo que estás mencionando justamente en la parte de la regresión, este machine learning que dices que es supervisado. Y ahí la pregunta es, yo entiendo que lo que se busca es un modelo y la función de costos nos dice qué tan bueno viene siendo este modelo. Entonces, en esta parte pequeñita del machine learning supervisado, podemos pensar que el problema es un problema de minimización, es decir, encontrar un mínimo, ya sea en una, en una recta o tal vez en un espacio. Y la idea es que nuestro modelo, cuando nosotros le demos un par de entradas, nos devuelva este valor o esta predicción que estamos esperando, considerando que ya modificamos todos los parámetros, pesos, sesgos y de nuestra red para que se busque el mínimo. En general se habla de optimización. Un ejemplo de cómo optimizar es minimizar. O sea, puedes maximizar o minimizar un valor. Comúnmente por dentro, como tú comentas, lo que existe son funciones que nos permiten encontrar esos mínimos o máximos que queremos buscar, comúnmente a partir de derivadas parciales, como funciona por dentro. Pero sí, o sea, comúnmente en el machine learning supervisado tenemos una función de pérdida que nos permite justamente encontrar un valor mínimo máximo que optimice una ecuación. A partir de allí encontramos sus parámetros y eso es un modelo. Ok, muy bien. Y entonces esto que dices de las derivadas parciales viene siendo el descenso del gradiente que se utiliza para hacer el backpropagation dentro de una red. Es uno de los algoritmos. Hay otros, hay más. Esa es una forma de hacerlo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Fabio. Sin problema. Vale. Entonces, entremos un poco más a detalle en el mundo de Deep Learning para ver de qué va esto, ¿no? Las redes neuronales que ven ustedes arriba son las redes neuronales, es una neurona de un cerebro. ¿Por qué las pongo o las contrasto con las redes neuronales que vamos a ver en esta clase? Porque tenemos que entender que la neurona del cerebro no es igual a la neurona de la computación.
y que no tienen mucho que ver en realidad. O sea, tienen relaciones, pero no son exactamente iguales. Y no es cierto que el deep learning o las redes neuronales son una imagen del cerebro, no, no es así. La forma en que tienen la neurona del cerebro es distinta, tiene dendritas, núcleos, axones, es algo muy diferente. En Machine Learning tenemos capas de entrada, ocultas de salida, y por dentro son puras ecuaciones de matemáticas, más nada. No, no hay una relación uno a uno como tal. O sea, no es una implementación de un cerebro el deep learning. Simplemente que se tomaron algunas nociones, si ustedes miran los papers originales, y un poco más que todo en la época de los 80, hubo muchos artículos vitales para el mundo de Deep Learning que fueron publicados todos en revistas de neurociencia, de psicología, y es porque era un área que estaba muy fundamentada en la biología, en la biofísica, en cómo funciona el cerebro, pero fue como una inspiración más que una emulación. Entonces, las redes neuronales cerebrales lucen algo así, las redes nuestras son muy diferentes. Entonces, comúnmente se le coloca un apellido, redes neuronales artificiales, para tener claro que no son las mismas del cerebro. Esto lo cuento porque por ahí mucha gente que es un poco charlatana dice, no, que Deep Learning es un cerebro humano, que no, no es nada que ver. Estamos muy lejos todavía de eso, muy, muy lejos. Estamos haciendo, son modelos de Machine Learning que utilizan neuronas, que son objetos matemáticos, que tienen la capacidad de tener una entrada y una salida. La unión de estas neuronas nos crea una red neuronal, que puede ser shallow o corta, pequeña, que son las redes clásicas, que tenían nada más una capa de entrada, una intermedia y una salida. Y las redes modernas son las redes profundas, que tienen varias capas ocultas internamente. Les dejo por aquí un misterio para que lo piensen. Esto es un misterio o como una casualidad, o no sé cómo ustedes lo quieran pensar, ¿no? Lo que vemos aquí arriba es una imagen 3D hecha haciendo un tracing de las neuronas corticales de un ratoncito. Y lo que se hizo, o sea, se hizo fue un rastreo de las conexiones, viendo cómo se conectaban las neuronas de un ratoncito en su cerebro, a partir de muchos terabytes de información. Eso se hizo en el 2016 en Harvard. Y vemos debajo la estructura a gran escala del universo. Esto también es una simulación, o sea, que viene de datos reales del universo. Se llama simulación Millennium, pueden buscarla en internet, se hizo en Max Planck Institute en el 2005. Y es un misterio, pero son muy parecidos, ¿no? Es como que mucha gente por ahí, bueno, no lo pongo como si fuera, hay mucho por ahí gente que inventa y dice, no, el universo es un cerebro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un misterio muy peculiar, que la estructura de las neuronas en el cerebro sea muy parecida a la estructura a gran escala del universo. No quiero decir acá que estamos en un cerebro de alguien, pero es muy peculiar que sea esto, ¿no? Sea Disculpa, te muteaste. No se escucha. Creo que quedó cerrado su micrófono. Ah, perdón, ¿me escuchan ahora? Sí, bien, sí, Sí, ya te oímos. escucha bien. Perdón. Nada, les comentaba que esto es un misterio como tal, no que sea algo para que le dediquen todo el día a pensarlo, sino que nada más vean como una curiosidad, más que un misterio, ¿no? De que son parecidas a estas cosas. Bien. Entonces, ¿cómo funcionan las redes neuronales artificiales? No, aquí no vamos a hablar ya más de biología, se acabó la parte biológica por ahora, vamos a entrar en la parte que nos compete de computación, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan? Esto está en un libro que recomiendo muchísimo para quien no lo conozca, se llama Deep Learning with Python, de François Cholet. Él es el creador de Keras, una librería de Deep Learning, que está ahora interna en TensorFlow. Él trabaja en Google. Y bueno, ¿cómo funciona una red neuronal artificial? Bueno,
lo que importan en las redes son las capas. Estas capas tienen asociadas pesos. Y estos pesos son números. Y estos números lo que le dicen justamente a la capa es cuánto vale cada neurona o cuánto pesa cada una de ellas. Lo que decimos es que los pesos son como que los pesos parametrizan las capas de las redes neuronales. Entonces, en este contexto de Deep Learning, aprender significa encontrar el conjunto de valores para los pesos de todas las capas de una red. De manera tal que la red tenga la capacidad de mapear las entradas a las salidas. Entonces, las redes neuronales artificiales que usamos en el Deep Learning lucen así. Tenemos entradas, tenemos unas capas, tenemos unos pesos. Y la idea es aprender los pesos que nos hablan de los datos que nos dejan ir de las entradas a las salidas. Ahora, para poder hacer esto, necesitamos controlar las salidas de las redes y poder medir cuán lejanos o cercanos estamos de la salida esperada. Para eso se agrega algo llamado una función de pérdida, que es muy parecido a lo que se definía en Machine Learning, para quien no lo conozca, ¿no? También se llama la función objetivo. Y esta función objetivo o función de pérdida toma las predicciones de una red y el target original, o sea, el target real que va al final, y computa un score de distancia, capturando cuán bien le fue a la red para predecir ese ejemplo. Ahora, para poder hacer esto que se ve muy simple todavía, hay un truco extra. Y el truco del Machine Learning es el siguiente, del Deep Learning es el siguiente. El truco de Deep Learning es usar este score que acabamos de obtener como la distancia entre la predicción y la realidad como una señal de retroalimentación para ajustar el valor de los pesos. Esta forma de ajustar se hace con un optimizador que implementa lo que por ahí se comentó, que se llama el algoritmo de backpropagation. Y backpropagation es el algoritmo central en el Deep Learning. No voy a entrar a detalle cómo funciona por cosas de tiempo. Pueden buscar el nombre backpropagation, existe, está muy bien explicado en internet, en YouTube hay 1000 videos de cómo funciona. Entonces, justamente son así las redes. O sea, inicialmente los pesos se les pone un valor aleatorio. Hay formas más avanzadas de hacerlo, ¿ok? Pero generalmente se le pone un valor aleatorio que está muy alejado de la realidad. Y se va entrenando, o sea, se van cambiando los pesos en un bucle de entrenamiento y se va encontrando siempre esta función de pérdida para saber cuán lejos estamos de la realidad. De allí, con este score que obtenemos, volvemos a hacer un update de los pesos con el backpropagation, y eso lo hacemos hasta que se llegue a un threshold definido. Ustedes pueden definir cuán cercanos quieren llegar a los datos reales con las predicciones y ahí se detiene el algoritmo. Entonces, así funcionan las redes neuronales artificiales. Para quien no lo conocía, tal vez ya ustedes lo conocían, nada más les doy una idea, porque todo lo que vamos ahora a discutir depende de este proceso que les acabo de decir. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora que hemos discutido? Hay Machine Learning, adentro del Machine Learning está el Deep Learning. ¿Por qué está adentro? Porque el Deep Learning es un algoritmo de Machine Learning que proviene de las redes neuronales. La red neuronal es un algoritmo de Machine Learning y adentro de allí, cuando pongo muchas capas profundas, ya tengo un Deep Learning ahora, o sea, que tengo redes profundas para aprendizaje. Vemos cómo funcionan las redes, ya vimos cómo servían, y tenemos una idea de que comúnmente se ha usado todo este mundo, como nos comentaba Jan LeCun en aquel momento, para el mundo supervisado. Antes de entrar al Deep Learning no supervisado, quiero darles algunos ejemplos clásicos de Machine Learning no supervisado, que creo que también esto es muy común y también muy usado, para que seguro ya también ustedes lo conocen, pero quiero comentarles de algunos ejemplos clásicos de algoritmos no supervisados. Antes de eso, definir cómo funciona este algoritmo este tipo de Machine Learning. O sea, esta es una rama del Machine Learning que consiste en encontrar
transformaciones de los datos de entrada sin la ayuda de algún objetivo para comprender relaciones y patrones en los datos disponibles. O sea, acá no tenemos un objetivo, no hay un valor de una casa, no hay un sí o no, no hay un perro o un gato. Hay datos y queremos encontrar patrones en los mismos y relaciones entre ellos. Ejemplos clásicos de este tipo de algoritmos, clustering, ¿no? Que seguro ya lo conocen, en el cual lo que tenemos la idea es encontrar grupos de información que tengan relación entre ellos a partir de sus características. Esto es muy usado en el mundo de cómo segmento mis clientes de mi compañía, cómo encuentro algunos grupos útiles de información para después hacer una predicción, N cantidad de cosas, ¿no? O sea, esto es un algoritmo clásico de Machine Learning, el clustering. Otra forma de algoritmo también muy común en este mundo es detectar anomalías. Por ejemplo, detectar outliers, detectar puntos extraños en los datos. Si ustedes entran a los algoritmos que existen en este mundo de las anomalías, la gran mayoría son no supervisados. Muchos usan clustering u otras técnicas internas, pero esto es como un mundo también, está dentro del machine learning no supervisado, el mundo de cómo detecto anomalías en la información. Y el tercer ejemplo más grande de este tipo de machine learning es cómo reduzco yo las dimensiones. Las dimensiones en machine learning son las variables. Cada variable que tengo yo de mi información es una dimensión más. Hay un problema en los algoritmos de machine learning clásicos, y es que mientras más variables tenga, más complejo es mi algoritmo y más complicado de predecir es, y muchas veces más factible al sobreajuste es. Entonces, es muy común que queramos reducir la cantidad de variables para poder predecir, pero si no queremos perder información, porque hay otros mecanismos, puedo coger yo las mejores n variables a partir de su varianza, el chi cuadrado, puedo usar un modelo, puedo usar un RFE, n cantidad de posibilidades, pero si no quiero perder información o variables, lo que se hace es encontrar como variables, perdón, se me fue esto aquí, como variables que provengan a partir de otras variables. O sea, en este tipo de algoritmos encapsulamos, por ejemplo, 50 variables en una variable. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se encuentran algunos tipos de movimientos de varianza sobre la variable y a partir de ahí se encuentra una componente, en un ejemplo del PSA, que es un clásico algoritmo de estos, se encuentra una componente que representa muchas variables en una sola. Un problema de este mundo, se pierde la interpretabilidad, ¿no? Si yo estoy sumando, entre comillas, por ejemplo, la cantidad de cuartos con la cantidad de balcones, la cantidad de escuelas alrededor, dividido entre cuánto crimen hay en una zona, no tiene sentido real, ¿no? Pero funciona para la predicción. Y cuando no nos hace falta la interpretabilidad a gran escala en un algoritmo, es muy común usar este tipo de métodos no supervisados. Entonces son los tres mundos más comunes. Hay otros por allí, por ejemplo, el de los sistemas de recomendación, market basket analysis, modelado de tópicos. Hay muchas más opciones, pero les quería dar los tres más importantes del mundo clásico. Ahora sí entremos entonces en cómo es la aplicación del deep learning al mundo no supervisado. Entonces, aquí quiero volver a lo que hablábamos hace un rato con respecto al pastel que dijo Yann LeCun. Por ahí se llama como el Le Cake, porque él se llama Yann LeCun, Le Cake. Bueno, así es como un juego de palabras en inglés. Les recuerdo lo que nos decía Yann LeCun. El Machine Learning por refuerzo, puro, como tal, sin Deep Learning, es la cereza, ¿ok? Del pastel, que la máquina predice una recompensa escalar dada de vez en cuando. El supervisado es el glaseado, ¿ok? Como que lo que cubre el pastel como tal, en la cual la máquina predice una categoría o número para cada entrada y nos deja predecir datos proporcionados por humanos. Aquí vemos algo importante, lo que requiere justamente para poder funcionarse.
Para que funcione sin problema, el de recurso puro requiere algunos bits para las muestras. En el supervisado requerimos de 10 a 10.000 bits para poder entrenar. Y en el que se llama predictivo o no supervisado, este nombre también es muy común que ustedes lo encuentren como predictive learning, también es común así verlo. La máquina puede predecir cualquier parte de la entrada para cualquier parte observada, como por ejemplo predecir el fotograma futuro en un video, y se requieren comúnmente millones de bits por muestra. Y es como tal el pastel. Entonces nos hemos enfocado estos últimos 20 años al glaseado del pastel, un poco sobre la cereza, y nos hemos olvidado un poco del pastel per se. Entonces es lo que queremos hacer ahorita en la investigación, volver a ese mundo, que a los estudiantes les interese este mundo, porque en realidad es muy importante y queremos llegar, ya estamos muy avanzados en lo demás. Aún falta también cosas por descubrir, no es que está todo cerrado. Pero queremos entrar un poco más a detalle en esta parte del no supervisado, porque hay mucho que cortar ahí todavía. Mucho que entender, que trabajar y que poder construir para este tipo de Machine Learning. Ahora, adentro de este pastel, un gran pedazo del pastel ese es el Machine Learning no supervisado con Deep Learning. Okay, gran parte de ese pastel va a provenir del Deep Learning. Entonces, ¿de qué se refiere, o sea, ¿a qué se refiere este mundo del Deep Learning no supervisado? Bueno, son técnicas con redes neuronales profundas no supervisadas. Y aquí la idea es que las redes neuronales nos van a permitir abordar la complejidad de conjuntos de datos de alta dimensión, con una complejidad bastante grande de características, y poder usar algún tipo de entrenado sofisticado para poder trabajar con imágenes, videos, texto, audio. Entonces, hoy en día, en las compañías, la principal aplicación de los datos del Machine Learning no va sobre esto, ¿no? Va sobre datos de bases de datos comunes, relacionales. Pero las compañías que han sacado mucho provecho de todo esto, ¿no? Del mundo no supervisado, como Netflix, por ejemplo, como Spotify, como ese tipo de compañías que han construido cosas muy importantes a partir de datos no estructurados, han logrado sacarle provecho a este tipo de algoritmos no supervisados. Y quiero que ustedes conozcan al menos el nombre de los más básicos, que tengan una idea de cómo funcionan, que es lo que vamos a hacer en un ratito, y que vean algunos demos de cómo funcionan estos en la vida real con Python, que es lo que vamos a hacer en un ratito. Antes de esto, quiero darles un poquito de motivación de las distintas aplicaciones posibles que pueden encontrarse en la vida real de este tipo de Machine Learning. Y quiero hablarles de algunas. En todo lo que les voy a mostrar debajo está el paper, para que quien lo quiera buscar lo puede buscar. Comúnmente todos estos papers tienen asociados un código. O sea, ya es muy común que quien publica un paper ahora en Deep Learning publique el paper y el código. Entonces van a poder encontrar muchos de estos códigos libres y gratuitos. Están todos en Python, creo que no hay ninguno en R. Por allí habrá uno que otro en Lua, un lenguaje ahí un poco extraño. Pero la gran mayoría está en Python. Bien. Lo otro que les quería comentar, que la mayoría de estos algoritmos para entrenarse requieren de GPUs o de TPUs. No todos, pero la mayoría requieren de ese tipo de sistemas de procesamiento. Así que si ustedes quieren practicar con ese tipo de algoritmos, les recomiendo que se compren una GPU o que compren una instancia en la nube con GPU o con TPUs. Bien, primera aplicación clásica de todo esto. Esto surgió en el 2006, lo que ven a la izquierda, fue el paper de Deep Belief Network de Geoffrey Hinton, y es para generar imágenes. En este tipo y vemos aquí a la derecha algo que se llama un Variational Autoencoder, que también nos puede generar imágenes. Estos algoritmos lo que hacen por dentro es, tú le das una imagen de algo, él entiende la estructura de esta imagen y te produce otras imágenes parecidas a tu imagen original. Por ejemplo, yo escribo un número y le digo al algoritmo, hazme números parecidos a este. Aquí ustedes pueden ver. Por ejemplo, estos son todos 8 diferentes, ¿no? Estos son 8 producidos por la computadora a partir de 8 que construyó un humano.
Entonces, lo que aprendió es el espacio latente, como se llama esto por dentro, aprendió el espacio latente de cómo se construye un 8 y a partir de ahí lo puede construir n cantidad de veces. Otro ejemplo también de generación de imágenes, aquí hay un ejemplo que se llama CycleGAN, es un algoritmo bastante interesante. Pueden buscar su paper que fue en 2017, CycleGAN. Muchos de los filtros que ustedes utilizan todos los días en Instagram, en el FaceApp, TikTok, Snapchat, tienen por dentro redes neuronales de este estilo, ¿no? Que son redes neuronales discriminadoras y generadoras que ya vamos a definir, que permiten transformar imágenes a partir de otros inputs. O sea, yo puedo transformar, por ejemplo, de género, puedo poner a alguien joven, viejo. O sea, es muy divertido cómo esto funciona y proviene todo de código no supervisado. Aquí hay un comentario por acá. Sí, yo he trabajado con GANs. Vamos a ver un ejemplo de una GAN al final de la charla. ¿Ok? Para que vean cómo funciona. Otro ejemplo que también vamos a ver acá como un demo es generar audio. Eso que vemos aquí ahora en pantalla es cómo funciona la red neuronal que se llama WaveNet. Esta fue creada por DeepMind y pueden buscarla en internet también. Todos que yo estoy aquí, todos estos papers tienen código publicado en internet gratis en Python. Entonces, estas redes neuronales de WaveNet pueden transformar texto en audio. Como cuando ustedes le ponen, por ejemplo, un texto a Google Translate y le dan al botón del microfonito y se produce. Bueno, WaveNet es uno de los algoritmos que hace justamente eso, transformar texto en audio. Otro ejemplo, aquí les pongo debajo, tiene apenas 2 años, se llama DVDGAN, deja generar video. Y esto es muy peculiar cómo funciona. Todo esto que ustedes ven son videos generados por computadora, no son videos reales, ¿ok? O sea, lo que se hizo fue decirle a la red, se parametrizó para decirle, quiero un video de un niño jugando fútbol. Y ¡puf! Lo creó. O sea, hizo lo mejor posible, ¿no? Como pueden ver, está un poco deformada la gente, es un poco raro, un poco... No, o sea, se ve que tiene sentido físico, pero no es como gente de un sueño pesado, ¿no? Entonces, este tipo de redes neuronales nos muestra un gran avance hacia crear videos de la nada. Esto, pónganlo en perspectiva. En unos 7, 8 años o mucho menos tal vez, vamos a poder decirle, quiero un video de la maestra Pilar bailando, ¿no? Y lo va a sacar. Entonces, eso da miedo ya, ¿no? Ya asusta que tengamos esos poderes. Estamos arrancando en este mundo apenas, pero ya estamos avanzados tanto de que no son tan lejos de la realidad este tipo de aplicaciones. Otro ejemplo que a mí me encanta es generación de texto. Generación de texto, hay tantas cantidades de posibilidades con esto que han escrito libros completos computadoras. Le dan un tema y escribe el libro a la computadora. Y les quiero dar un ejemplo de cómo funciona esto. Déjenme aquí un segundo para que lo vean. Esto tiene por dentro un algoritmo que se llama GPT-3. GPT-3 lo creó OpenAI, para quien no lo conozca, es un algoritmo gigante, masivo, para trabajar con texto. Acá vean cómo funciona. Voy a darle un prompt customizado. Y vean, tú le das un tema a esta red neuronal que está por dentro acá. Y por cierto, este es un demo limitado. O sea, si ustedes lo descargan el código y lo arman todo completo, es mucho más avanzado. Pero vean, por ejemplo, vamos a decir que queremos hablar sobre, por ejemplo, el deep learning. I want to talk about deep learning. Y doy complete text. Y vean lo que viene. Lo que viene ahora es texto generado por computadora sobre el tema. Tienes razón, Jorge. Es un vocoder, el WaveNet,
Y es, como tú dices, es una función de síntesis de texto. O sea, en palabras muy, muy básicas sí funciona como pasar de texto a audio, porque tú puedes usarlo para eso, como vamos a ver en un rato, pero en realidad nos pasa de un espectrograma a un audio. Es la forma original de cómo funciona WaveNet, pero se puede darle la vuelta a ese tipo de síntesis de texto para yo escribir un texto y pasarlo a un audio, como vamos a ver en el ejemplo de un rato. Entonces, bueno, aquí vemos cómo funciona este algoritmo de GPT. Yo nada más le dije un tema y él siguió hablando del mismo. Por ejemplo, quiero hablar de la Ciudad de México, Mexico City, y le doy generar texto, y por dentro aquí viene alguna información de México, ¿no? No sé. O sea, claramente no tiene mucho sentido lo que está diciendo para mí tal vez, hasta que no lo lea, bla, 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 pero nos da información de ese lugar. Él está entrenado para, a partir de eso, de una entrada, predecir lo que la gente va a querer decir. Y esto es un ejemplo súper básico. O sea, ustedes pueden construir con GPT-3, pueden darle una idea de un tema y que les ayude a comentar un párrafo. No todo un texto, ¿no? O sea, ustedes pueden ir viendo, pueden hasta verificar si está bien escrito o no, cómo puede mejorarse. Y hay mucha cantidad de posibles formas de aplicarlo. Un ejemplo que me encanta a mí, que no lo tengo aquí preparado, es que hay un sistema de programación web para hacer páginas web que tú le pasas un texto, por ejemplo, quiero una página web parecida a Instagram, pero que sea un chat. Y te crea toda la interfaz web con eso, ¿no? Entonces, o sea, que puede programar por ti. Y es hacia donde vamos con este tipo de ejemplos. Este tipo de modelos nos va a permitir crear programas a partir de decirle a la máquina que queremos hacer. Queremos, por ejemplo, decirle a la máquina, oye, quiero crear un programa que haga esto, que sume 2 contra 2 y nos da el código en Python o en C o en Fortran. Eso es posible. Estamos construyendo ya eso a partir de este modelo como GPT. Déjenme continuar porque se nos acaba el tiempo. Entonces, algunos algoritmos que están detrás, o sea, ya les he mostrado varias aplicaciones. ¿Qué algoritmos hay detrás de lo que les he estado yo a ustedes explicando? Bueno, uno de ellos se llama el autoencoder. Como eso lo dije muy brevemente, pero el autoencoder toma una imagen y le asigna un espacio vectorial latente con un módulo codificador y uno que lo decodifica. Y la idea que tiene este tipo de algoritmo es darle imágenes, por ejemplo, de entrada, que le entienda cómo se codifica, que nos construya una forma comprimida de esa imagen y que nos permita crear nuevas imágenes desde las originales. Entonces, el codificador aprende a reconstruir las entradas originales y el que son luego decodificadas para poder mostrarlas en lo que conocemos como esa imagen original. Por dentro lo que contiene son dos ecuaciones importantes, una que codifica y una que decodifica. Y esto lo pongo porque no voy a colocar para las demás las ecuaciones, pero lo dejo aquí para que tengan claro de que todo por dentro es matemática. O sea, todos estos algoritmos por dentro son matemática, son derivadas, sumatorias, integrales, probabilidad, todo es eso todo el tiempo. Entonces, si ustedes quieren entender esto a profundidad, tienen que entrar a profundidad también en el cálculo que está por dentro justamente de estas redes. Otro ejemplo clásico de este tipo de Machine Learning son las máquinas de Boltzmann. Las máquinas de Boltzmann originales o las de tipo irrestricto constan redes neuronales con unas capas de entrada y varias o una de salida. En este caso, se toman decisiones estocásticas sobre si se encienden o se apagan estas neuronas desde los datos de entrenamiento de entrada y tienen asociada una función de costo para minimizar comúnmente. La idea que tiene esta máquina de Boltzmann, que la creó también Geoffrey Hinton, es descubrir patrones en los datos y modelar complejas relaciones subyacentes entre la información. La forma más común de aplicar este tipo de algoritmos se llama la máquina restringida de Boltzmann, que es muy parecida a la anterior, con la diferencia en que nada más tiene una capa oculta y una capa visible.
Está restringida la conexión entre las capas para que no estén conectadas a las otras capas, sino nada más a las de la misma capa. O sea, no hay conexiones visibles ni ocultas. Entonces, este tipo de máquina muy restringida como tal, si ustedes la utilizan, pueden construir con ella, aunque no parezca obvio, un sistema de recomendación. Y pueden ver en internet muchos ejemplos de cómo construir un sistema de recomendación a partir de este tipo de máquinas de bombas restringidas. Por ejemplo, para predecir si alguien quiere ver una película o no, para predecir la transacción de un cliente, para predecir lo que va a buscar alguien en un buscador. O sea, hay muchas posibilidades con este tipo de máquinas restringidas de Boltzmann. La unión de las máquinas restringidas de Boltzmann nos crean algo que se llama los Deep Belief Networks. Entonces, los Deep Belief Networks se componen de varias capas de RBM. Y hay muchas también formas de aplicar este tipo de construcciones. Y les mostré una hace un ratito. Y la más usada es para generar imágenes. A partir de varias capas de RBM podemos encontrar patrones muy avanzados en la información, en datos visuales y poder reproducirlos. Son parecidos a su aplicación a lo que se hace en un autoencoder, pero no hace falta que sea igual. Ustedes pueden producir imágenes a partir de este tipo de Deep Belief Networks. Son distintas de estas formas de aplicar este tipo de redes. Y yo creo que la aplicación más grande que se ha tenido en los últimos 10 años de este tipo de Machine Learning se llaman las GANs, o las Generative Adversarial Networks, que son la unión de dos redes neuronales. Una red generadora y una red discriminadora. La red generadora genera datos basados en un modelo que he creado a partir de datos reales, como datos de entrada, y la otra red, que es el discriminador, discrimina entre los datos creados y los datos reales para ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido. O sea, yo lo entreno con datos, por ejemplo, de flores. Y luego quiero crear una flor nueva que no existe. Lo que hago es crear la flor y el discriminador me dice a mí si se parece a las flores originales o no. Entonces, esa pelea entre las redes se usa para cosas interesantísimas hoy en día en el mundo del Machine Learning. Y lo mismo dijo Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de este mundo, que las GANs fueron y están siendo como un punto pivote de aplicaciones impensadas anteriormente sobre el mundo del Deep Learning. Entonces, estas son los tipos de redes más utilizadas en el mundo no supervisado. Tenemos otra vez los autoencoders, las máquinas de Boltzmann, las máquinas de Boltzmann restrictas, tenemos los Deep Belief Networks y tenemos las GANs. Y antes de terminar, que se me queda casi nada de tiempo, quiero mostrarles un ejemplo rapidito de cómo luce esto. Acá vemos, déjenme, está por acá. Aquí está. Un ejemplo muy rapidito de text-to-speech. Para esto tengo que dejar de compartir pantalla para compartirla otra vez con sonido. Aquí está. Entonces, este código es muy simple y nos permite transformar texto a audio. Entonces, aquí tengo el código, lo voy a iniciar. Y aquí tengo un pequeño texto de prueba que quiero practicar. This is a test that is useful. Aquí lo corro, veo que es muy simple. Nada más le pongo el texto, veo qué voces hay disponibles en mi máquina. Como tengo una Mac, tengo varias que son las de Siri. Luego se la asigno, por ejemplo, la voz de Alex, se la asigno y luego lo corro. Y espero que se pueda oír. This is a test that unsupervised learning is useful. Entonces, esto lo que acabo de hacer por dentro es usar redes neuronales para transformar texto en audio. Y puede ser más complejo el texto. Por ejemplo, aquí tenemos uno más largo. Although deep learning is a fairly old subfield of machine learning, it only rose to prominence in the early 2010s. In the few years since, it has achieved nothing short of a revolution in the field, with remarkable results on perceptual problems such as seeing and hearing, problems involving skills that seem natural and intuitive to humans but have long been elusive for machines.
esto no depende de ningún tipo de internet, ¿okay? Esto no está pegado a una API. Eso está trabajando en mi máquina internamente. O sea, no me estoy pegando yo a una API externa para bajarme el audio. O sea, todo está siendo creado por Python 100%. Y también puedo crearlo, por ejemplo, en español. Por ejemplo. Esta demo sí que está buena. Saludos a la UNAM. Entonces, por ejemplo, aquí uso la voz de Diego, que es una voz que tiene la gente de Siri para poder hacer esto sin ningún problema. Voy a darle clic y aquí Restart. Y quiero mostrarles ahora otro ejemplo. Este me encantó a mí. Para poder correr tienen que tener ustedes una licencia de OpenAI. Pueden pedirla en internet, en OpenAI Demo. Y ahí pueden pedir su licencia. Esta función nos permite, este código, déjenme primero mostrarles que es un poco más largo. Nos permite crearle ejemplos a GPT y decirle, quiero aprender de estos ejemplos. Miren lo que estoy aquí diciendo yo. Le pasé ejemplos de cómo yo hago queries en SQL. ¿Ok? Y le pasé antes un texto en lenguaje natural. Entonces yo le quiero decir al algoritmo que me cree los queries a partir de mi lenguaje natural. Para eso le pasé algunos ejemplos de cómo yo escribiría, ¿ok? Pero mis ejemplos cuando yo lo use no tienen que ser iguales a esto. Él va a aprender por dentro muchas cosas interesantes del lenguaje que yo uso para hablarle al algoritmo y de cómo produce eso un query de Deep Learning, perdón, de SQL. O sea, aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, este texto produce este query. O sea, yo le digo qué produce qué cosa y de allí nada más le digo, por ejemplo, display the lowest salary from the worker table. Y le digo, hazme el submit y pum, me pone el query. O sea, este query funciona en SQL. Esto es texto que yo le hablaría a la máquina. Lo ideal sería ahora que yo construya un algoritmo para que reconozca mi voz y yo le hable a Python y que entonces él a partir de ese audio genere mi query SQL. Eso sería lo ideal, perfecto. O sea, así trabajamos cada vez menos con las manos, ¿no? Por ejemplo, tell me the count of the employees working in the department HR y él me arma el query, select con asterisco, quien sepa SQL sabe que eso funciona en SQL. Y así puedo ir yo transformando el texto hablado normal en código de SQL. Aquí hay otro ejemplo muy parecido a este, pero ahora con pandas y con matplotlib. Ven, aquí le digo yo, le doy texto natural y le pregunto al código, quiero que me construyas código ahora de Python. Y le doy ejemplos de cómo funciona el lenguaje. Y luego él entiende cómo hacer filtros, cómo hacer, cómo buscar las columnas. O sea, estoy haciendo código de Python con texto natural. Entonces, esto tiene muchas posibilidades. Como les comentaba, que ustedes nada más escriban una idea y que lo conviertan en código. Esto es un ejemplo muy simple. Ustedes pueden darle a esto muchos más ejemplos y que aprendan mucho más. Por ejemplo, aquí le doy yo en Matplotlib un ejemplo de cómo hago. Quiero un plot, scatter plot entre sepal length y sepal width para iris, ¿no? Y le digo cómo funciona el plot. Y así le doy varios ejemplos. Y luego le pido, dame el scatter plot entre el petal length y sepal length en texto natural y él me lo va a construir en código de machine, en código de Python. Entonces, ustedes pueden ver ya la utilidad acá para quien programa todos los días, que nada más a ustedes le hablan a la máquina y por ustedes la máquina produce como tal el código. Y el último que quiero mostrarles a ustedes de ejemplo es un ejemplo que se llama de text a imagen. Ustedes pueden ahora decirle a la máquina, quiero una imagen de un niño bailando y que él me la cree. Acá tengo un pequeño ejemplito con unas GANs. Aquí viene por acá, es un código que está publicado, pueden buscarlo sin problema en internet. Y aquí viene, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? O sea, hay texto que yo le estoy pasando al algoritmo. Por ejemplo, quiero una flor que tiene un número grande de pétalos rosados y tienen los bordes irregulares. Entonces yo le paso todo esto al algoritmo, son distintas como que samples de texto natural para que él me cree imágenes a partir de esto. ¿Cómo funciona el algoritmo? Bueno, por dentro está entrenado
con este tipo de imágenes. O sea, yo no puedo generar niños si no le pongo niños de entrada. No puedo generar pelotas si no le pongo pelotas de entrada. Entonces yo entreno con muchas pelotas diferentes, con muchas, no sé, con muchos vasos a mi algoritmo, y él luego va a poder aprender un poco también de lenguaje natural, cómo transformar el texto en una imagen. Aquí hay ejemplos. Por ejemplo, aquí se le dijo al algoritmo, esta flor, como les comentaba, tiene un número grande de pétalos rosados con ejes irregulares. Y aquí hay 3 modelos, el GAN CLS, el GAN normalito, y esta es una imagen esperada, una imagen ejemplo. Y el discriminador justamente lo que hace es que él sabe cómo luce una flor rosada, con pétalos y con ejes irregulares. Y él va a crear imágenes hasta que se parezcan mucho a esta imagen. Por ejemplo, una flor con pétalos suaves, que son blancas y amarillas. También se entrenó con imágenes de pajaritos. O sea, yo puedo decirle un pájaro pequeño, con pequeña cabeza, y ven que no son muy buenas las imágenes, ¿no? O sea, no son imágenes perfectas. Están bastante, un poco raras de entender, pero tienen al menos la idea. Y este es un ejemplo de un modelo muy pequeño, pero quien se va a esto seriamente, le mete a esto TPU y GPU con muchos gigabytes y crean imágenes impresionantes con este tipo de apps. Ustedes pueden buscar en internet aplicación por ejemplo, de texto a imagen, de texto a video, y van a encontrar N posibilidades de códigos ya construidos para ustedes, que ustedes lo puedan practicar y usar si tienen acceso comúnmente a una GPU. Entonces, volviendo para terminar ya y que si tienen dudas me las puedan hacer, estamos en un camino ahorita hacia el mundo no supervisado. Las principales institutos de investigación a nivel mundial de Deep Learning están yéndose hacia allá. Las compañías están entrando justamente en ese mundo ahorita. Se ha dicho que la gran parte de los datos de las compañías son no estructurados, que requieren de algoritmos no supervisados. Por lo tanto, nos toca entrar aquí a más profundidad, nos toca aprender más estas técnicas. Nada más les di algunos ejemplos muy básicos y les comenté los algoritmos, pero toma tiempo entenderlos, pueden hacer sin problema. Hay muchos buenos libros para poderlo hacer, hay videos, hay cursos en internet para que ustedes lo puedan aprender, y sin duda van a poder estar en el estado del arte actual del Deep Learning y el Machine Learning, que es lo que pronto van las compañías a buscar de ustedes. Si están buscando trabajo, buscarán de ustedes que sepan hacer ese tipo de cosas, ya que es lo que es lo que viene justamente en estos años venideros. Con esto termino la charla del día de hoy. Por su tiempo les agradezco bastante. Les dejo de nuevo allí, por favor, si quieren seguirme o quieren contactarme, mis redes. También está la página de mi compañía para quien quiera saber más de qué hacemos por allí. Y a todos de nuevo, muchas gracias. Estamos a la orden para cualquier pregunta o duda que tengan en el momento. Adelante, ¿quién tiene dudas? Preguntas, por favor. Ahí tiene alguien la mano levantada, pero no sé quién es. Creo que es Raúl Mosqueda. Raúl. Raúl Mosqueda. Ya puedo hablar. Ah, perfecto. Sí. Es que no me dejaba desmutearme. Disculpa, ¿podrías, bueno, no sé si los tengas en tus repositorios, compartirnos los enlaces a las GANs, bueno, a la GAN que mostraste ahorita y al notebook que mostraste con la licencia de OpenAI, por favor, si no es mucha molestia? Les comento, una pregunta aquí, Rocío. ¿Cuándo les vayas a hacer llegar las láminas a la gente? El día de mañana, en cuanto tú me las proporciones, las subo a Drive y ellos ya tienen acceso. De las personas que no son de la licenciatura,
pueden escribir un correo a cienciadatos.unam@gmail.com para solicitar el acceso al Drive, donde están las presentaciones, por favor. Sí, yo ahí mismo, para que sea más fácil, voy a colocar una lámina nueva, extra, con todos los links de lo que hoy mostré, ¿ok? Ok, ahí Joel Miguel Maya dice, estudio ciencias de la computación. ¿En qué asignaturas recomiendas enfocarme para iniciar una carrera en Machine Learning o en Data Science? Mira, el Machine Learning es una herramienta del Data Science. Si aprendes Data Science, aprendes Machine Learning. Así que si te quieres enfocar un poco a la aplicación de esto en los negocios, el mundo es el mundo de la ciencia de datos, y eso te va a obligar a ti a saber Machine Learning. Entonces, asignaturas que te puedo recomendar, las que tengan que ver con AI, con Machine Learning, estadística avanzada, Computer Vision, todo ese tipo de materias que si están en tu carrera, no lo sé, te van a ayudar. Areli dice, buenas tardes, ¿has dirigido proyectos donde se apliquen estas herramientas fuera del entorno académico? Sí, justamente, bueno, mi empresa, Cluster, se dedica a consultoría. Y en consultoría yo justamente hago eso. Para las compañías que me contactan o que nos contactan, justamente, dependiendo del el caso de uso, se puede usar alguna de estas herramientas. Les comento, es más común aplicar el Machine Learning clásico, pero sí he aplicado en los últimos 3 años algunos ejemplos de esto. Pueden encontrar algunas aplicaciones de negocio de este tipo de algoritmos en mi Medium. Yo tengo publicado en Medium muchos artículos y ahí publico algunos de cosas que puedo publicar. Pueden ver algunos ejemplos de cómo se usan el Deep Learning en un entorno más como que de industria. Sí. Adelante, Miguel Ángel. A ver. Miguel Ángel. Supongo que ya puedes. Sí, muchas gracias. Nada. Sé concreto nada más, por favor, porque son las 6:12 y todavía faltan otras personas que pregunten. Gracias. Sí, claro. Oye, Fabio, una pregunta. Comentabas que lo ideal es utilizar GPUs o TPUs para el entrenamiento de las redes neuronales. ¿Recomiendas hacer uso de Google Colab para hacer este entrenamiento? Porque tengo entendido que te proporcionan tanto GPU como TPU, pero también tengo entendido que muchas veces está reducido este entorno, está limitado. Entonces, pues no sé si sea ideal entrenar tu red neuronal en tu propia GPU local o hacerlo en Colab a manera de práctica, de entrenamiento. Mira, el caso ideal es hacerlo en una nube formal como Azure o en GCP o en AWS. O sea, ese es el caso ideal, pero es mucho más costoso. El segundo plano es hacerlo en tu computadora, que tú compres tu GPU y tú lo armas. Y una forma de practicar todo esto es como tú dices, con Colab. Sí, es más, creo que hay una licencia que no es nada cara mensual para Colab, que te da acceso a mejores TPU y GPU. Sé que te da gratis algunos, pero es muy limitado. O sea, por ejemplo, para los códigos que estoy corriendo, muchos requieren que entrenarse en al menos 20 GB de GPU, que es muchísimo. ¿Ok? Entonces, no siempre vas a poder correrlo todo en Colab, pero al menos para practicar sí es posible. También, por otro lado, quiero extender esta información. Se están haciendo pláticas con Huawei para poder hacer un laboratorio de inteligencia artificial para servicio de los estudiantes de ciencia de datos, por un lado, y para proyectos de impacto social con el gobierno y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obviamente van a tener esos equipos, van a ser lo suficientemente robustos, van a tener sus GPUs porque son laboratorios para inteligencia artificial. Eduardo Javier, por favor. ¿Eduardo? Sí. Buenas tardes, no sé si me escuchan ahí. Ya se oye. Ah, ok, perfecto. Bueno, muy buena charla. Yo tengo básicamente dos dudas. La primera tiene que ver con análisis y procesamiento de datos. En particular, yo trabajo con datos, pero que tienen que ver con incidencia delictiva. Entonces, tú comentabas algo sobre análisis de texto. Yo lo que hago también es analizar texto, pero me he encontrado con dificultades para poder relacionar
enormes cantidades de patrones que encuentro. Por ello he aplicado diferentes técnicas sobre inteligencia artificial, pero pues no sé el enfoque que tú tienes, si está algo relacionado o cuál es el costo o qué tan costoso computacionalmente sería analizar ese tipo de datos, suponiendo que estamos hablando, no sé, de unos 5 o 10 teras de información. Bueno, esa cantidad de información tomará tiempo y procesamiento, y todo lo que yo he hablado en esta charla y los ejemplos que di son, la idea de la GPU es para analizar el proceso. Pero hay formas de hacer estudio de texto sin requerir estas cosas tan avanzadas. O sea, hay formas un poco más simples de hacer lo que tú quieres hacer, y ahí te doy una gran recomendación. Hay un framework llamado Apache Spark que tiene por dentro una librería que creó la gente de Jon Snow Labs, que se llama NLP Spark, y te deja trabajar en paralelo con terabytes de datos, y el código no es tan complicado. Lo que hace falta allí es la infraestructura, o sea, que tengas la capacidad de correr 10 terabytes en un procesador. O sea, eso vas a requerir o un clúster muy grande local o una nube que sea flexible y escalable. Pero te recomiendo que le eches un ojo antes a los mecanismos supervisados. Son muy útiles para el mundo de NLP, y si ya luego está muy complejo lo que quieres analizar, si te entres al mundo no supervisado. Pero antes, chequéate en un supervisado. Raúl Mosqueda, ¿tienes alguna pregunta? La última, por favor, ya. No, ya bajo la mano. Ok. Bueno, pues creo que es todo. Bueno, pues queremos agradecerte, Fabio, muchísimas gracias. Tu plática ha sido muy interesante. Y bueno, estaremos atentos en cuanto nos llegue la presentación para que la podamos distribuir entre los estudiantes de la licenciatura y para aquellas personas que ya se han suscrito a este canal, por decirlo así, pues ya también tenemos sus datos. Los que sea la primera vez que entran y que, bueno, quieren la información, habrá que mandar un correo, ¿no? A cienciadedatosUNAM@gmail.com. ¿Sí estoy bien, Perla? Sí, es correcto. Justo lo estoy Perfecto. poniendo en el chat para que lo tengan ahí más Ok, claro. perfecto. Bueno, entonces ya está allí el correo. Les recuerdo que, bueno, el coloquio ya tiene bastante tiempo, más de un año dándose, y pues 1 o 2 pláticas al mes se están impartiendo, ¿sale? Muchas gracias a todos y pues tengan feliz tarde. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias a ustedes, que estén bien. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Gracias a todos. Hasta luego.